Muy buenas noches con todos. Shabbat, Shabbat, Shalom. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo es día consagrado para tu Señor. No harás obra alguna ni tú, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tu siervo, ni el extranjero que habita dentro de tus territorios. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, mas el séptimo Él hizo Shabbat, la plenitud de disfrutar todo aquello que creó. Quiero darte gracias, Señor, por este hermoso día de Shabbat, Señor, porque sonríen nuestros labios al pronunciar tus palabras. Gracias por traer a nosotros el descanso y la plenitud que este mundo no nos puede ofrecer, solamente el deleite de tus mandamientos. Quiero agradecer a la comunidad de Sukkot David Buenos Aires por estar aquí en este día. Es hermoso estar en comunidad. Realmente el salmista tenía razón. Cuán bueno y cuán precioso es que los hermanos habiten juntos y en armonía. Quiero también saludar a la comunidad que nos ve a través de la página de Facebook de Desafiante, a los que hacen los estudios a través del canal de YouTube, a los que nos escuchan de Spotify y ahora una nueva plataforma que estamos incursionando que también es Instagram. Que el Señor les recontra bendiga y agárrense, porque el día de la fecha vamos a empezar a estudiar una carta que es tremenda. Realmente, Gálatas, finalmente arranca el día de la fecha. Pero Gálatas, ¿por qué Gálatas? Y es muy interesante porque la palabra Gálatas o la palabra Galatia, ¿no? En la palabra hebrea se podría decir como Galut y Ya, ¿sí? Muchos entendidos y conocedores comentan que por ahí la palabra Galut en el inglés también puede provenir de la palabra gentil. O sea, cuando uno dice gentil está hablando del Galut, y Galut significa disperso. Entonces muchos dicen que la palabra gentil o extranjero también habla de dispersión, uno que estaba fuera y fue echado. Estaba dentro y fue echado. Y ya, bueno, la contracción de la Yud y de la Hei, que significa el Señor. Entonces cuando uno dice los Gálates o los Galatia o los Galutia, está hablando de la dispersión del Señor. Y uno, wow, cuando uno empieza a entender que la palabra del Señor es entera y no se contradice, y que lo que dijo antes es sombra de lo que habrá de venir, y uno empieza a entender que había más profundidad que simplemente leer el libro de Gálatas, porque solo en el título tú dices, wow, ¿quiénes son esos dispersos del Señor? Entonces es algo precioso. Y empecé a buscar físicamente dónde estaba Galacia, y me encantó porque los Gálatas, ¿sí?, esta parte más al noroeste realmente de la zona de Jerusalén, donde estaban estos dispersos, toda esta zona, miren, rodeada del Ponto Galacia, de Capadocia, de toda esta zona. Y cuando veía el mapa, yo no sé si le decía a mi esposa, tal vez estoy yo mal de la vista, pero ¿sabes qué? Qué increíble es estar con otros que están igual de mal que yo de la vista, y de poder ver que es increíble que cómo se le conoce a las ovejas perdidas de la casa de Israel, sino como casa de Efraín. Y a Efraín se lo conoce en el libro de Oseas como paloma incauta. De hecho, cuando el Señor está en el Jordán, recibe una paloma, el Espíritu Santo en forma de paloma, y tú conectas enseguida que esas palomas es Efraín, las ovejas perdidas de la casa de Israel, paloma incauta. Y me parecía increíble porque cuando yo veía específicamente a esta dispersión que fueron llevados de Jerusalén, de Israel, hasta este punto, yo veía en el mapa y yo decía, wow, qué parecida que es la forma de una paloma, de un ave. Yo decía, wow, Señor, tú eres increíble, tú eres al que va buscando y al que le vas a mostrar unas cosas tremendas. Otros dirían, no, pero es una coincidencia, ¿sabes qué? Nada es una coincidencia, todo es una diosidencia del Señor. Entonces, increíble esta forma. Y vemos que no solamente esta dispersión o estos dispersos, porque muchos me dirían, no, pero las otras cartas no están dedicadas a eso. Y la verdad que no. Veamos al apóstol Pedro, hablando en 1 de Pedro, capítulo 1, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, nuevamente, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer, ¿a qué tendremos que obedecer? Y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicados. Entonces, Pedro también dedica sus cartas a unos expatriados, a unos dispersos. Tiene que hacernos ruido esto. ¿Quiénes son los dispersos del Señor? Y si se dan cuenta, vuelve a saludar a esta misma comunidad. A los mismos, nuevamente, los vuelve a saludar. Pero no solamente él, sino en Santiago, capítulo 1 y verso 1 también dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus, va más de frente,
que están en la dispersión, salud. Ahí está, para unos me decían, no, pero es que ya volvieron las 12 tribus. Y contale a Santiago, por ejemplo. Santiago dice a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Entonces entendamos que las cartas del Nuevo Testamento, que nunca serán mayor que las palabras del Señor. Yo no puedo poner a pelear a Santiago y a Moisés, no puedo poner la palabra en contra de la palabra. Son comentarios, son hermosos varones del Señor que simplemente están comentando, están mostrando, enviando una carta a los expatriados. Y aquí lo dice, ¿sí? A aquellos que están en la dispersión, aquellos que en el año 722 se fueron a la dispersión. Y esto es lo que Pablo está escribiendo. Este es el pensamiento de Pablo. Pablo no le está escribiendo a una comunidad que va a ser luego una iglesia con cruces, con vitrales. Eso no es el pensamiento de Pablo. Pablo tiene este pensamiento que todos estos que hemos estado estudiando quieren. Cartas para traer a los expatriados, a los dispersos de Israel, a los que están, según la profecía de 2 de Reyes, capítulo 17, las ovejas perdidas, la casa de Israel, sería llevada justamente a esta zona del Ponto, Galacia, Bitinia, Capadocia. Qué interesante que dentro del pensamiento de un hebreo, cuando hablaban de esta zona, automáticamente decía, están hablando de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y es por eso que específicamente Pablo en Hechos capítulo 26, versos 6 al 8, le dice al rey Agripa, y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? Se juzga entre vosotras cosa increíble que Dios resucite entre los muertos. Este es el pensamiento del apóstol Pablo, ¿sí? Los expatriados, los que fueron llevados a la dispersión, las ovejas perdidas, la que el maestro dijo, yo he venido por esas ovejas perdidas, yo soy su pastor, yo iré, las tomaré y serán un solo rebaño. Entonces, si ese es el pensamiento de Pablo, si ese es el pensamiento de Pedro, si ese es el pensamiento de Santiago, las cartas no están dirigidas a comunidades cristianas. Están dirigidas a dispersos de Israel. Entonces, miren lo que dice Gálatas, capítulo 1 y verso 1. Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios Padre, el que lo resucitó de los muertos, y por todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Pónganme mucha atención. Yo después de muchos años de casado, específicamente 9, cuando yo escucho hablar de mi esposa de una forma, yo digo, uy, aquí algo se pudrió. Dice, pero no sabe lo que es. No, si algo le pasa a mi esposa y algo hice yo, porque siempre el hombre tiene la culpa. Nosotros tenemos que ser responsables, como soy la cabeza del hogar. Bueno, si algo le pasa también es tu culpa. Eso resume el matrimonio. Pero lo que digo es que después de conocerlo mucho tiempo, yo sé ¿qué es justo? ¿Cómo empieza una conversación? Yo si está contenta, yo no necesito mucho. Yo la escucho hablar y yo digo, está contenta, está feliz, es así. Y después de mucho tiempo de leer a Pablo, estarán de acuerdo conmigo los que han estado leyendo sus cartas, y se lo decía a mi esposa en la tarde. Tú empiezas a leer esta carta y automáticamente, si leíste las cartas de Pablo, dices, ay, algo pasó. ¿Sí? Porque tú lees el libro de los Romanos, el libro de Corintios, por ejemplo, aunque eran Corintios, los de Efesios, los de Colosenses, y siempre empieza así. ¿No? Querida familia, que gusto y placer, que han recibido al Mesías y que ustedes son los escogidos de Dios y la presencia de todo, bendito sea el Dios de nuestro Señor Jesucristo que los ha traído. Y tú empiezas a decir, wow, qué amoroso, ¿no? Qué amoroso Pablo hablando de esto, y mira, y acá en cambio arranca diciendo Pablo apóstol, no de hombres ni por... ¿Entienden? O sea, Pablo, esta carta no la empieza como todas las cartas. Esta carta me suena más a una contestación que a una carta, le voy a escribir a mis amigos los Gálatas. No. Esta empieza una carta diciendo, en primer lugar, quién es él. Él se está posicionando en autoridad. Quiere decir que alguien en estas comunidades estaba criticando el que el apóstol Pablo fuese o no apóstol. Y mire lo que dice, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios Padre que lo resucitó de los muertos. ¡Apa! Así que nadie te esté juzgando por tus credenciales. No, pero yo no... Bueno, no te preocupes, el apóstol Pablo no lo nombró nadie, sino el mismo Señor. No estén esperando, ¿y usted qué congregación viene? ¿Y usted a qué iglesia asiste? ¿Y cuál es su cobertura?
No, mi cobertura es Swiss Medical y es lo único que le voy a decir. O sea, pero quieren saber que qué hombre está detrás de ti, cuando realmente es el Señor, que es el soberano de los reyes de la tierra. Y lo que Él dijo, Él hará. Verso 2, y todos los hermanos que están conmigo, dice. O sea que hay algunos hermanos que no están conmigo, a las iglesias de Galacia. Y muchos me podrían decir, ¿a las iglesias? ¿Qué iglesia? Y es muy importante que arrancando este capítulo estas cartas bastante cortas, estos capítulos de esta carta de Gálatas, específicamente 6, entendamos el concepto de iglesia, porque a cualquier persona que pregunta te dice, no, la iglesia comenzó en Hechos 2. Ahí empezamos, los cristianos empezamos en Hechos 2. Así que acompáñenme para ver si esto es cierto. En Hechos 2, capítulo 2 y verso al 11. Y fueron todos ellos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Wow, ahí están, muchos me dicen. Según el Espíritu les daba que hablase. Y moraban entonces en Jerusalén, digan todos conmigo, judíos. Listo. No había cristianos, había judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. O sea, decir que en Hechos 2 comienza algo, como decir, no, que ahí estuvimos los cristianos, es realmente una falacia. Había judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Quiere decir que no había lengua extraña, no había algo que te asombraba y decías, ¿qué es esto? No, era una lengua realmente inteligible, que alguien sabía qué estaba diciendo. Eso lo dice más adelante. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua que hemos nacido? En Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, tanto judíos como prosélitos, gentiles que se convierten a la fe del Señor, gentiles que se hacen judíos, observantes de la palabra, pero ya vamos a ver que existe una diferencia, como lo dice más adelante nuestro querido Pablo. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Y cuáles son las maravillas de Dios? Ya lo hemos podido estudiar en Salmo 119. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Sí? Eso es Hechos 2. Judíos esperando en la promesa del Señor, que les da el don de hablar otras lenguas para poder decir su ley, para poder enseñar la constitución y los mandamientos a las naciones. Pero muchos me dirán, no, igual no. La primera iglesia tiene que haber aparecido ahí, porque tal vez es la primera vez que se nombra. Y la verdad no. El principio, uno de los principios de la primera mención, ¿sí?, está justamente aquí, en el libro de Hechos, cuando dice en el verso 35... A este Moisés, a quien había rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y por juez? Hasta Moisés le recriminaban. A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. 36. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Verso 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto. Ahí está la palabra. Con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí con nuestros padres y que recibió palabra de vida que darnos. Wow. ¿No se suponen que era esclavitud? ¿No se supone que era muerte lo que recibimos en el Sinaí? Y la palabra dice que no, que eran palabras de vida. Verso 39, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Y es muy interesante porque según el Eastworth, en Hechos capítulo 7 y verso 38, donde estamos leyendo, la palabra congregación es la palabra griega eclesía. Y esta palabra significa llamar fuera a alguien que estaba adentro y fue llamado fuera. Si tú me dices a alguien que no sabe nada del Antiguo Testamento, que desecha la ley de Dios, y tú me dices que tú eres la iglesia, explícame por qué es llamado fuera. Pero si tú te acuerdas que estabas dentro de Egipto y el Señor te sacó de Egipto, vas a entender por qué es llamado fuera. Y la concordancia dice que es también la palabra asamblea, concurrencia, congregación, iglesia. Quiere decir que la primera iglesia que formó el Señor fue en el desierto. Fue cuando estaban en Sinaí, cuando dio su pacto. Allí y solo allí comienza la primera iglesia. Verso 3. Gracia y paz sean
a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y empieza el tema de la gracia, ¿no? No, es que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malo, era un Dios muy enojón. Y el Dios del Nuevo Testamento es un Dios misericordioso. ¡Cuánta herejía! Sí, como dice Malaquías, como dice el Salmo, que el salmista, tu misericordia es por siempre y para siempre. Nuestro Dios jamás ha cambiado. ¿No me creen? Vayan conmigo, por favor, al libro de Oseas, capítulo 14, y verso 4. El Señor dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. No lo merecen, pero los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio, y extenderé sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré. Yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos del Señor son rectos y los justos andarán por ellos. Ahí está, ¿quieres gracia? El Señor siempre te ha dado gracia. Desde antes, del inicio hasta el final. Él no cambia. Verso 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí aparece esta palabra pecado. ¿Y cuál es la explicación? ¿Quién me dice cuál es el significado de pecado? Lo encontramos en 1 de Juan, capítulo 3 y verso 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Pero hay algo muy interesante, porque muchas veces he escuchado que dicen, no, pero está bien, ese es el pecado, pero el Señor vino y lo cumplió. Él ya no pecó, Él colgó todos los pecados, entonces de ahí para adelante Él lo abolió. Pero eso no es lo que dice un versículo más adelante, verso 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, amén, es cierto, y no hay pecado en Él. Y hasta ahí se quedan, pero un poquito más adelante, lean conmigo, verso 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y le dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. ¿Quieres demostrar que lo conoces? ¿Quieres demostrar que tú le sirves? Pues no pecar. Y si pecar es transgredir la ley del Señor, es sencillo. No peques más. Verso 6 de Gálatas 1, y empieza el tema. Hasta acá les dijo 5 versículos, ¿cómo están? Espero que bien, pero ahora agárrense. Estoy maravillado, dice Pablo, ¿no? Yo supongo que el traductor lo puso, pero no me imagino Pablo más caliente que agua hervida. Estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y los que venimos de un contexto cristiano, ¿sí? Se nos enseñó siempre que el evangelio era lo que estaba en el libro de 1 de Corintios, capítulo 15. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. 3. Porque primeramente os he enseñado, primeramente, o sea, hay cosas después, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Nuevamente, 1 Corintios 15. Pero si realmente la totalidad del Evangelio era que Jesús tenía que morir y resucitar, ¿por qué sus propios discípulos en el camino de Maús no entendían? Muchachos, ¿qué les pasa? No, es que creímos que era el Mesías. ¿Y qué pasó? Y lo mataron. ¿En serio? Sí, estamos todos tristes. ¿Que eres el único que no te diste cuenta? ¿No viste las noticias? Salió hasta en el Clarín. ¿No te diste cuenta? Jesús de Nazaret, Yeshua HaMashiach, murió en una cruz y listo, se acabó. Sus discípulos, estando 3 años con ellos, no entendieron. Dice que después él tuvo que explicarle a través de Moisés y de la ley que el Mesías tenía que morir. Y luego entendieron.
¿No me creen? No, pero es que tal vez esos discípulos no eran sus más allegados, Lincoln, me dijeron un día. Bueno, preguntémosles al propio Pedro, que estuvo muy cerca. Acompáñenme a Mateo capítulo 16 y verso 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ahí está el evangelio. Entonces Pedro, tomando aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. 3 años. Ni aún su más allegado, ni en el que estaba en su grupo de 3, entendía este concepto. Entonces quiere decir que había algo más que era el evangelio. Había algo más, y esto lo explica el mismo Pedro. En 1 Pedro, verso 1, le dice: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio ha sido anunciado. Entonces queda clarísimo que el tema del evangelio, de la buena noticia, ¿sí?, es la totalidad de las palabras del Señor. Al menos para Pedro lo era. Pero mucho me pasa con esto cuando lo explico, ¿sí? Como este nene me pone en la cara, dice: no es que desconfíe, pero elijo principio de la primera mención, ¿sí? ¿Qué es el principio de la primera mención? Es la primera vez que se nombra un asunto y deja por esto un precedente. Entonces, para hablar de este tema específicamente, acompáñenme por favor al Salmo 68, verso 1. Va a hablar David diciendo: levántese Dios, se han esparcido sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás, como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios, mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Yud-Hei es su nombre, alegraos delante de él. Padre de huérfanos, defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familias los desamparados, saca cautivos a prosperidad, mas a los rebeldes habitan en tierra seca. Y esto es muy interesante. Es muy interesante por el hecho de que ustedes creen que a David se le ocurrió. David estaba y dijo: voy a escribir esto. Si realmente lo que está haciendo David aquí es hacer un salmo de Números, capítulo 9 y verso 10, cada vez que tenía que levantarse el campamento, cada vez que empezaban a desmantelar todo el tabernáculo móvil en Israel, y cada vez que tenían que seguir dando vuelta a los israelitas a través del desierto, decían esto: levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Entonces David está hablando específicamente del pueblo de Israel. De ellos se lo está nombrando. Verso 7, oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, y ahí lo está especificando, la tierra tembló, también destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad exhausta tú la reanimaste. Verso 10, los que son de tu grey han morado en ella, por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. Verso 11, atención, Succat David, Buenos Aires. El Señor daba palabra, había grande multitud de las que llevaban buenas noticias. Los que llevaban el evangelio. Ahí está. ¿Sí? ¿Quieres saber cuál era la Besorá, cuál era el evangelio? Está ahí. ¿Quieres un principio de primera mención? No está en el Nuevo Testamento. Su buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Como dirían palabras de Abigail Michel. ¿Sí? ¿Cuál es la buena noticia? Sus mandamientos, su palabra, sus mandatos. Esa es la muy buena noticia. Verso 8, mas si aún nosotros, se especifica, o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema o maldito. 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, es decir, maldito. 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y aquí dice, verso 8, mas si aún nosotros un ángel del cielo. Y ves doctrinas hechas a partir de eso.
¿Ves la doctrina católica de la guadalupana? Diciendo que Juan Diego recibió de la misma Virgen que debía ser adorada. Y dice aquí, aún nosotros no crean en eso. ¿Sí? Otras religiones, por ejemplo. Los mormones dicen, no, es que nosotros recibimos el libro del mormón del Jason Smith. No, del John Smith. Y ni aún nosotros, dice. Ni aún un ángel del cielo. Otro evangelio, sea anatema, sea maldito. Ahora, sabemos que maldecir es pecado, está en contra de la Torá. No podemos maldecir a otra persona, por ejemplo, ¿sí? Más a un príncipe de Israel, como lo hemos estudiado. Pero ¿por qué el apóstol Pablo empieza, sea anatema, sea maldito, sea maldito? ¿Qué está pensando el apóstol Pablo? ¿En qué está pensando el hombre que se era conocido como un insaciable de las Escrituras? Como se lo conocía al menos en el mundo fariseo. Y estaba pensando específicamente en Deuteronomio capítulo 27 y verso 15, en las maldiciones. Maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición. Maldito el que deshonrara a su padre o a su madre. Maldito el que redujera el límite de su prójimo. Opa, no, es que me estoy robando 2 metritos de ahí en el quincho donde tengo al vecino porque levantó una pared. Maldito el que redujera el límite de su prójimo. Maldito el que hiciera errar al ciego en el camino, a una persona que tiene cierta debilidad. Y como sabemos que tiene cierta debilidad, lo vamos a hacer caer. Maldito el que pervirtiera el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, el Señor siempre cuidando al extranjero, al huérfano y a la viuda. 20. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre. 21, maldito el que se ayuntara con cualquier bestia. 22, maldito el que se acostara con su hermana, hija de su padre o hija de su madre. Y dirá todo el pueblo, amén. 23, maldito el que se acostare con su suegra. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que hiriera a su prójimo ocultamente. Maldito el que recibiera soborno para quitar la vida de inocente. Y es maldito, 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 maldito. Y en esto está pensando el apóstol Pablo. Porque mira cómo termina el verso 26. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. O sea, en el pensamiento del apóstol Pablo, cuando está diciendo maldito, anatema, está pensando en esto. Está pensando en que alguien predique un evangelio diferente. Alguien que te anda diciendo, no, la ley ya la abolió. Tú olvídate de esos mandamientos. No, eso era para los judíos. ¿Sí? Cuando sabemos que en Sinaí no estaban solo los judíos. Estaba todo el pueblo de Dios y extranjeros que querían ser injertados, y como lo dice Isaías 66, que guarden mi día de reposo y yo les daré un título mayor que el de hijos y de hijas. El evangelio diferente al que está diciendo Pablo, maldito, es aquel que no confirma las palabras de esta ley. Simplemente está citando Deuteronomio capítulo 27, verso 11 de Gálatas 1, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por la revelación de Jesucristo. 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y cuando yo leo esto, automáticamente alguien me salta la yugular. Ahí está. ¿Ahora qué me vas a decir? Ahí dice que Pablo deja el judaísmo y se hace cristiano. Arriba los gentiles. ¿Sí? Y ¿sabe qué? No me voy a defender. Y no nos defendamos. Mostremos la palabra. Acompáñenme a Filipenses capítulo 3 y dejemos que el mismo apóstol Pablo responda en el verso 5. Soy circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu hasta de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, soy irreprensible. Pero entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué el tipo me dice, no, ya Pablo deja la ley, deja todo? Vimos que en Hechos también él decía que guardaba la ley en todo momento. Ahora él se defiende. ¿Qué es lo que está pasando? Y sabes que cuando pase esto en la Biblia, cuando te encuentres un versiculista que te muestra esto, ¿sí? Son como las peleas infantiles en el matrimonio. No es que tú me dijiste, no, pero es que yo te explico el contexto. No, Marco Antonio. Tú me dijiste esta palabrita y por esta palabrita y entonces, no tengas problema. Cuando te encuentres estancado de un versículo, te doy un consejo. Sigue leyendo. Verso 14, Gálatas 1, y ahí va a explicar el mismo. En el judaísmo aventajaba mucho de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las
tradiciones de mis padres. Ahí lo está explicando, más adelante. No tienes que ponerte a filosofar, tienes que leer la carta completa. Pablo dice, sí, en otro tiempo en el judaísmo, yo era súper, hiper, mega, archi observante de las tradiciones. Hay una parte inclusive cuando se encuentran con los de Roma, dice, yo no he hecho inclusive nada en contra ni de las tradiciones de mis ancianos. Entonces, Pablo lo único que está diciendo es que antes era muy celoso de las tradiciones de mis padres. Ni de chiste se iba a sentar con un gentil, por ejemplo. Porque la ley oral, la tradición de los rabinos lo dice, no la Torá, obviamente. La Torá dice siempre, la huérfana, el viudo, el extranjero, vengan. O sea, todo. El Señor, al que viene a Él, no le echa fuera. Entonces, explicas esto y la gente lo entiende. Entonces Pablo está dejando de ser judaizante u observante de la ley oral, pero sigue siendo judío. Ok, se entiende, perfecto. Verso 15 de Galatas 1, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne ni sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y una cosa muy importante, dos realmente, ¿sí? Porque conozco gente preciosa en el Señor que empieza a entender este mensaje. Y a veces la religión dice que a veces la costumbre es más fuerte que el amor. Todos están acostumbrados a un sistema religioso, a una estructura, que gente hermosa, que está más que lista, con un corazón dispuesto, están más que listos porque ya Dios los ha preparado, Dios ha moldeado sus corazones. Me dicen, hermano, ¿y cómo hago? ¿Cómo puedo empezar a contar esta noticia, contar esto? Tal vez alguien tiene que andar poniéndome las manos. No te preocupes, o sea, Pablo no anduvo diciéndole con carne ni sangre, ni siquiera fue a buscar a los apóstoles. A mí, todo bien con los apóstoles. Besito, abrazo. Pero a mí el Señor me habló. Y el Señor es soberano de los reyes de la tierra. El Señor me ha puesto en este lugar de autoridad. Yo soy su hijo porque he reconocido al Mesías de Israel. Él me hizo salvo. Y la evidencia de que soy salvo es porque quiero guardar sus mandamientos. ¿Qué más necesitas? No, es que yo por ahí, hermano, no entiendo muchas cosas. Si entiendes que el Señor te ha puesto en ese lugar y que las Escrituras están vigentes para ti, ¿qué más podemos necesitar? ¿Qué más podemos necesitar si no es un corazón dispuesto para servirle con todo nuestro corazón y para seguir sus mandamientos? Y dice que se fue a Arabia. Todos tenemos ese momento de Arabia. Todos tenemos ese momento que dice, yo ya no puedo estar en este lugar. Ni siquiera es que tengo que irme a otro, necesito irme a otro lugar donde esté solo. Necesito volverme al lugar del inicio. Y al apóstol Pablo le pasa esto, fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, en cuanto a la fe, dice que era hasta observante de la ley, fariseo, pero él se va a Arabia. Imagínense, a Arabia Saudita. ¿Qué hay en Arabia Saudita? ¿Qué pasó en Arabia? ¿Qué pasó específicamente en este monte? Hace miles de años hubo una boda hermosa, donde el Rey de los cielos entregó su ketubá, su pacto y sus mandamientos a su novia. Él dijo, tengo que volver a empezar. ¿Sabes qué? Sí, es verdad, soy fariseo, le crecí a los pies de Gamaliel, pero esto es muy fuerte. Creí que podía alcanzar salvación a través de las obras de la ley, a través de los mixá ha-Torá, a través de la Torá shebealpé, a través de las costumbres de los ancianos, de los ritos. Pensé que era así. ¿Sabes qué? He aprendido mal. Y he enseñado mal también. Y tengo que volver a la palabra. Yo necesito volver. Entonces se va a Arabia, se va a este monte. Y le decía esta tarde a Abigail que yo estaba impresionado con este monte. Nunca he ido a esta zona específica de Arabia. Espero algún día visitarla. Pero gracias al internet puedes buscar una foto satelital. Y yo veía el monte. Y les soy honesto que yo decía, ¿este es el monte Sinaí? Y me impresionó algo. ¿Vieron cuando los ángeles caídos quieren buscar un monte para ellos? El monte Hermón específicamente. Y lo buscamos. ¿Y sabes qué? Es increíble el monte Hermón. ¡Gigantesco! ¡Wow! Yo decía, tienes que estar tan lejos para alcanzar a verlo totalmente. Este es el monte que eligieron, ¿sí? Estos demonios para querer gobernar. Y fue el mismo monte donde el Señor se transfiguró y mostró que Él es el soberano. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que mientras otros quieren buscar show y mostrarse, el Dios de los cielos y la tierra habitó en Sinaí, tan cercano, tan cerca de ti y de mí,
No, él pudo haber buscado el Everest. Y no, él buscó un monte cercano. No era un monte inalcanzable. No pondré la ley del Señor, ni sus consejos arriba en los cielos, ni debajo de la tierra. Están cerca de ti, cerca de tu corazón. Y es increíble que el Señor, la humildad que tiene, me mata. Es impresionante. Nuestro Dios y Padre nos da una gran lección. No, Él es un Dios cercano. Siempre quiso estar cercano a nosotros. Verso 18, después pasado 3 años. Wow, Pablo, te tomaste un tiempo para estar. Estaba en shock, Pablo. Se fue a Sinaí y dijo, tengo que volver a empezar. Génesis 1. Otra vez, Bereshit, Bará, Elohim, Et Hashamayim, Be'er. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Otra vez, Señor, vuélveme a enseñar. Y muchos que venimos de una costumbre, de una jerga cristiana, necesitamos ser reenseñados nuevamente. Para que este vino nuevo tenga vida en nosotros, tenemos que ser otros nuevos nuevamente. 3 años se dedicó. Subí a Jerusalén para ver a Pedro. Dijo, bueno, voy a conocer a Pedro. Y permanecí con él 15 días. 19, pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Esto que os escribo, he aquí, delante de Dios que no miento. A no haber sido fácil para Pablo, perseguidor de judíos creyentes en el Mesías, volver justamente a la cuna de todo en Jerusalén. Vio a Pedro, estuvo 15 días, no le aparecieron los apóstoles. ¿Por qué habrá sido? Imagínense. Y solo vio a Jacobo, el hermano del Señor. Y es muy interesante porque uno pensaría que Pedro era el líder de la comunidad de creyentes en el Mesías en Jerusalén. Y no es así. Lo vemos en Hechos 15 específicamente, cómo era Jacobo, el hermano del Señor, el que era el principal de esa sinagoga. Y muchos cuando ven esto, el hermano del Señor, ¿sí? Se cae una vaca sagrada dentro del catolicismo, de que Jesús no tuvo hermanos. La misma palabra lo dice en el libro de Mateo, capítulo 1, verso 21, cuando dice que José no la conoció hasta que nació el Mesías, hasta después de que naciera Jesús. Entonces, o no la conoció quiere decir que anduvo todo el tiempo así, hola María, ¿cómo estás? No tengo idea de qué forma tienes. O simplemente la palabra conocer quiso decir allegarse sexualmente. Después de eso tuvo hermanos. Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 13 y verso 55. ¿Lo reconocen la comunidad? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Verso 50, 56, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? La comunidad sabía el nombre de su padre, de su madre, de todos sus hermanos, ¿sí? Específicamente. Vean, acompáñenme al mismo Eastword, donde la palabra hermanos es el Strong G81. Y miren lo que dice, me encanta. Delfus, vientre, ¿sí? Los que han leído un poco de medicina sabrán que el útero específicamente tiene el nombre de Delfo. Por eso le decimos útero, por ejemplo, didelfo, cuando hay 2 úteros. Entonces, específicamente, cuando dice estos son los hermanos del Señor, no es que se llamaban hermanos. O sea, ese concepto de llamarse hermanos recién se empieza a nombrar en las comunidades a partir del siglo II. O sea, no tiene nada que ver en el tiempo de Jesús. Estos hermanos eran hermanos de vientre o hermanos de sangre. Y algo interesante también es que la palabra Jacobo, en el griego Jacobo, se fue transliterando y se fue cambiando hasta volverse la palabra San Jacobo o Santiago y terminó volviéndose en Santiago. Quiere decir que el Santiago que escuchamos, que escribió la primera carta, capítulo 1 que leímos hace un rato, es el hermano del mismo Mesías, el mismo que en Hechos 15 dirigía esta comunidad. ¡Wow! Muchos me dirán, pero qué increíble, ¿no? Ser hermano del Mesías. Tenía que haber sido tremendo, tu hermano mayor. Se cree más o menos que cuando él tenía entre unos 12, 14 años, pierde a su padre, tiene que dedicarse a trabajar en la misma carpintería. Hay libros de historia judía muy interesantes de genealogía donde muestran que no es la palabra de Dios. Ojo, va a decir, no, Lincoln está no es la palabra del Señor, son libros de jerga judía donde se enseña cómo era la vida del Mesías y cómo había una línea genealógica que se dedicaban a la carpintería. Y es increíble, porque si tú piensas, digo, bueno, Jesús no tuvo hermanos, listo, pero si Jesús tuvo hermanos y su padre muere, wow, qué ejemplo que tiene que haber sido. Qué ejemplo de varón, de haber sido esposo para su madre, haber sido un padre para sus hermanos. Pero a pesar de todo eso, sus hermanos y su madre se preocupan y lo buscan. En Lucas capítulo 8 y verso 20,
Y le avisaron, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Pero respondiendo él les dijo, mi madre y mis hermanos son estos, que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Por qué? Porque él sabía, ¿sí?, que lo que estaba haciendo su madre y sus hermanos era porque estaban preocupados de que él pudiese morir en manos de los romanos. Y él sabía que ese era el plan del Señor. ¿Quién es la familia de Dios? Los que oyen las palabras de Dios y la hacen. Tan sencillo como esto. Verso 21. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Pongan mucha atención. El apóstol Pablo empieza a hacer su viaje, su primer viaje evangelístico, ¿sí? Después de estar 3 años en el Sinaí, después de haber visto a Pedro, después de no haber visto a los apóstoles, y él está siendo remecido en una etapa de su vida. Y su primer viaje se va a Siria y Cilicia, no lo olviden. 22. Y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. No lo conocían los judíos, no lo conocían dentro del marco de Jerusalén. ¿Por qué creen que el apóstol Pablo no era conocido? Y sí, tiene un pasado el apóstol Pablo, por lo cual le cuesta un poco más llegarse a Jerusalén. Verso 23, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba y glorifican a Dios. En mí hubo algo que remeció el corazón del apóstol Pablo. Y quiero especificar que esto son suposiciones mías, son conjeturas que he llegado después de estar leyendo y empezar a conocer un poco más el corazón del apóstol Pablo. Yo pienso que él fue muy conmovido con un aspecto en la vida cuando él empezó a encontrarse con la fe del Mesías de Israel, Yeshua HaMashiach. Y ese hecho específicamente fue cuando fue apedreado Esteban. La palabra dice en el libro de Hechos, capítulo 7 y verso 58, lo arrastraron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Está hablando de Esteban. Los que lo habían acusado falsamente se quitaron sus mantos y los dejaron a los pies de un hombre llamado Saulo, o sea, Pablo. 59. Mientras le tiraban piedras, Esteban oraba así: Señor, recíbeme en el cielo. 60. Luego cayó de rodillas y gritó con toda su fuerza: Señor, no los castigues por este pecado que cometen conmigo. Y con estas palabras en sus labios, murió. Verso 1 del capítulo 8 de Hechos. Saulo vio cómo mataban a Esteban y le pareció muy bien. Este hecho, que arranca con el conocimiento del famoso libro de Hechos de los Apóstoles, que si me preguntan a mí, no debe llamarse Hechos de los Apóstoles, debe llamarse Hechos del apóstol Pablo. Porque arranca el capítulo 8 y solo hablan de Pablo. Todo es Pablo fue, Pablo iba y Bernabé, todo era Pablo. Este hombre escribió prácticamente el 50% de todas las cartas del Nuevo Testamento. Entonces, este hecho tiene que haberle hecho ruido en la cabeza. De hecho, en muchos otros comentarios dicen que por eso le costaba acercarse. Que muchos les podían preguntar inclusive, ¿y tú dónde estabas cuando Esteban murió? ¡Qué fuerte! Cuando tienes rabo de paja, es complicado. Y por eso le costaba acercarse a Judea. Pero ¿saben qué? Es muy interesante porque en medio de todo esto que está turbando el corazón del apóstol Pablo, es decir, yo creo y estuvo mal y yo estuve de acuerdo y sostuve las ropas de aquellos que apedrearon y él veía a Yeshua en el cielo y yo lo escuché y yo estaba ahí en todo ese corazón y estando en Arabia prepara un viaje muy interesante a Cilicia. Acompáñenme por favor, un poco más atrás, en Hechos capítulo 6 y verso 9, cuando se estaba gestando el asesinato, el apedreamiento de Esteban. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamado de los libertos y de los de Cirene de Alejandría, y pongan atención, de Cilicia y de Asia. Los mismos. Qué interesante. Disputando con Esteban, verso 10. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con el que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Están hablando específicamente de Esteban. 12. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. 13. Y pusieron testigos falsos contra Esteban que decían, pongan mucha atención, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley de Moisés. Qué interesante. Que tuvieron que levantarle un falso que hoy es una realidad y una predicación en un culto regular. Hablan en contra del lugar santo que es Jerusalén y hablan en contra de la ley. Qué interesante que el falso que levantaron y causó la muerte de Esteban es realmente lo que se predica hoy en día. Pero, ¿vieron quiénes lo gestaron?
a aquellos de Cilicia y de Asia. Qué tremendo, porque miren lo que dice el apóstol Pablo, aquellos que eran conocidos para él en el mundo fariseo. Gálatas 1, verso 21, después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Es mi suposición, pero lo más probable es que cuando Pablo llegó reconocía y sabía quiénes eran, porque recuerden que Cilicia tiene como capital Tarso, y él era Saulo de Tarso. Mi conjetura es que no solo eran conocidos de él, y que una de las primeras cosas que hizo el apóstol Pablo fue a buscar por los suyos. A esa conjetura llegué. Los conocía y decía, eso que pasó fue tremendo. ¿Y sabes qué? Yo voy a ir por ellos. ¡Wow! ¡Qué corazón! ¿Sabes qué? ¡Qué corazón del apóstol Pablo! ¿Sí? Y esto no es cuestión de sentimentalismo, es cuestión de una verdad hecha carne en nosotros. ¿Sí? De ir por aquellos que amamos. Y se quedó algún tiempo. Después dice el libro de Hechos que tuvo que Bernabé irlo a buscar. ¿Sí? Verso 23, estamos terminando. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Y es lo mejor que pueden hacer. ¿Sí? Hazte merecedor de los halagos, pero huye siempre de ellos. Que glorifiquen al Dios verdadero de lo que hace en tu vida. Que otros hablan, que otros lo digan. Nosotros simplemente dedicámonos a oír y a hacer todas las palabras y confirmar que estaban en su ley. Amén. Amén. Quiero darle gracias a Dios por este primer capítulo del libro de Gálatas. Gracias, Señor, por mostrarnos un poco más el corazón de tu siervo Pablo. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra que es buena, agradable y perfecta, como tu voluntad, Señor. Gracias por la comunidad de Sucat David Buenos Aires, Padre, que semana a semana viene apasionada, Señor, a escuchar tu palabra y que por privado, cada día de su vida, la debemos dedicar al estudio de tu palabra. Gracias, Señor, por la comunidad a través de las redes sociales, Señor, que están escuchando este mensaje, Padre, y que están entendiendo que solamente las ovejas escuchan la voz de su pastor, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Ha terminado Gálatas el día de la fecha. No se pierdan porque la próxima semana estudiaremos Gálatas capítulo 2. Que el Señor les recontra bendiga. Nos vemos la próxima semana. Shabbat, Shabbat Shalom.